La Diputación Provincial de Zaragoza ha adquirido un grabado inédito de Goya. La obra, titulada Paisaje con peñasco, construcciones y árboles, se exhibe por primera vez en Fuendetodos. Es una prueba en la que el estampador mezcló las matrices de los dos únicos paisajes que grabó el pintor aragonés. Hemos querido explicar cómo se gesta esta obra, que es extraordinariamente singular, porque Goya, el género del paisaje, no es abundante ni en su pintura, es un recurso más bien para crear un estado de variedad pues en los cartones de tapiz o en ciertos retratos, y en la obra gráfica es absolutamente excepcional. Esta muestra reconstruye el proceso completo de creación de los dos paisajes realizados en torno a 1799 y el descubrimiento de estos grabados a principios del siglo XX. Efectivamente es un personaje universal, pero que realmente exposiciones como estas pues sigue aportando novedad a una biografía sorprendente y a una biografía intensa y riquísima como la de Goya. Una cascada, una roca colosal y unas amenazadoras nubes componen este tema excepcional que Goya únicamente trató en estos grabados. Que con estas actividades lo que pretendemos es un poco pues reforzar esas visitas, que la gente que no tenga inmovilismo ese museo, sino que se hagan ciertas novedades como esta, que especialmente es una novedad brillante. Una exposición con la que Fuendetodos se sitúa una vez más en el mapa cultural. Entonces, este tipo de exposiciones tan privilegiadas y exclusivas, pues hace que nos despuntemos un poco en lo que es la oferta cultural de Aragón. La estampa puede verse hasta finales de marzo en el Museo del Grabado de Goya, dentro de la exposición Naturaleza Sublime.